Esta es una presentación, una revisión más nueva del cáncer de riñón en el instituto. Se hizo, está en el 2010 revisada hasta la fecha, y vemos que la gran mayoría de los pacientes se encuentran en etapas avanzadas, 61%. Si consideramos el cáncer localmente avanzado, que sería este fragmento de aquí, casi hasta un cercano al 70% de nuestros pacientes los vemos en etapas avanzadas. No detectamos tantos tumores en etapas localizadas. Y esta es la sobrevida. Vemos que cuando el tumor está en etapa localizada viven hasta un 90-95% a 5 años. Cuando existe afección a la glándula adrenal o a los vasos del ilio, disminuye hasta un 60%, y cuando existe afección metastásica, hasta un 20 a un 10% de sobrevida a 5 años. Esta es la sobrevida de nuestros pacientes. Vemos por etapa clínica 1, obviamente la sobrevida es mucho mayor comparado con la etapa 2 o la etapa 3. Y este es otro factor importante que analizamos en esta revisión reciente, es que existe diferencia entre si un paciente es operado en el instituto o no está operado, o está operado fuera. De hecho, la peor sobrevida es para aquellos pacientes que no se operan de cáncer de riñón. Existe una mejor sobrevida cuando el paciente es operado en el instituto que cuando el paciente ya llega referido al hospital operado. El tratamiento para el cáncer de riñón, como refiero, es la cirugía, y esto depende de la etapa en la cual se encuentra el paciente. Según las guías de NCCN, del Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, en etapas localizadas se puede incluso hasta considerar la observación, sobre todo para pacientes añosos con comorbilidades que impiden llevar a cabo una nefrectomía. Son tumores usualmente pequeños, de 3 centímetros, que esperamos que no crezcan más de 1 centímetro, si es a lo mucho, por año. Es una opción terapéutica en esos pacientes. En términos generales, en esta etapa, el tratamiento es decisión quirúrgica con nefrectomía, ya sea radical o cirugía conservadora de nefronas. En la etapa 4, cuando el paciente tiene enfermedad metastásica y solamente presenta una metástasis, el tratamiento es la cirugía y la metastasectomía en el mismo tiempo quirúrgico o diferido. Cuando es potencialmente quirúrgico pero tiene muchas metástasis, se lleva a cabo la nefrectomía con el fin de disminuir la carga tumoral. Y cuando no se puede operar, el tratamiento es médico. Esto es el comportamiento de los pacientes en el instituto. La gran mayoría, el 67% de los pacientes, llegan en condiciones como para poder operarlos en cualquiera de todas estas etapas, y un 33% llegan ya no candidatos a cirugía. La evolución de la cirugía en el cáncer renal, la nefrectomía radical, se llevó a cabo por el Dr. Robson por primera vez en los años 60. Usualmente eran pacientes que llevan, como les enseñé, con esas grandes masas tumorales, con muchos síntomas, con sangrado. Con el advenimiento del ultrasonido y la detección de los tumores incidentales, se ha llevado a cabo la detección de tumores cada vez más pequeños y usualmente asintomáticos. Y esto ha modificado la nefrectomía radical a la nefrectomía laparoscópica, hecha por primera vez en el 93 por el Dr. Kleiman. Y después de ahí tenemos la evolución hacia no ser tan agresivos y quitar todo el riñón, sino hacer una cirugía conservadora de nefronas, una nefrectomía parcial. Y la evolución que estamos viendo actualmente es hacer la nefrectomía parcial, pero por vía laparoscópica. Y por último, este aspecto, la cirugía nefrectomía parcial electiva. Cada vez tratamos de no quitar el riñón, cada vez tratamos de dejar el riñón y nada más quitar los tumores. Estas son las guías de cáncer de la Sociedad Europea de Urología, donde en los tumores pequeños la cirugía conservadora de nefronas es el estándar de tratamiento. La técnica abierta es el recomendado a nivel mundial, porque no en todos los centros se tienen experiencia en la laparoscopía. La nefrectomía radical en algunos casos razonable. Esto lo comento porque en muchos lugares prefieren mejor hacer la nefrectomía radical y quitar todo el riñón a hacer una nefrectomía parcial, porque tienen experiencia en eso, pero les voy a demostrar que eso no es lo más recomendable. Para etapa T1B, T2, la nefrectomía radical es el estándar de tratamiento y el estándar es por vía laparoscópica. Para T3, T4, la nefrectomía radical, sobre todo abierta por el tener que manejar los vasos como la cava, permite un mejor abordaje, aunque actualmente la laparoscópica se está llevando a cabo en algunos países europeos sobre todo. El tratamiento quirúrgico, como les enseña en el instituto, la gran mayoría de los pacientes es la nefrectomía radical. Solamente un porcentaje mínimo de 23% llegan con tumores pequeños como para poder hacer una cirugía conservadora de nefronas. Y esta es la nefrectomía radical, descrita por el Dr. Robson en el 68. Consiste en quitar el riñón junto con la grasa perirenal, la fascia de Gerota, ligar la arteria y la vena de manera temprana, hacer una linfadenectomía solamente regional, quitar los ganglios regionales. Antiguamente se hacía una linfadenectomía extendida desde el diafragma hasta la bifurcación de las ilíacas,
pero lo cierto es que eso no ha demostrado que hacer una disección tan extensa mejore la sobrevida de los pacientes. La evolución de la nefrectomía, de estas grandes incisiones o rajadas que abriremos al paciente a la mitad prácticamente, la evolución a la cirugía laparoscópica, el tratar de hacer cada vez menos invasivos, hacer nefrectomías que nos permitan también llevar a cabo una recuperación más pronta de los pacientes con menos dolor. Pero el problema a veces es quitar esos grandes tumores y poder sacarlos a través de un pequeño orificio. Por eso es que actualmente se llevan a cabo algunas técnicas como la morcelación, que se quita el riñón, se mete en una bolsa dentro del paciente y se licúa. O la otra, actualmente el doctor Indy Vergil, un laparoscopista de Cleveland Clinic, la otra cosa que está haciendo es meterse a través de la vagina, abrir la vagina y extraerlo a través de la vagina para evitar hacer una incisión incluso más pequeña cuando hacemos laparoscopía. La evolución de la nefrectomía radical laparoscópica ha demostrado a lo largo de los años que ofrece una sobrevida a 5 años similar a la nefrectomía abierta, que era el estándar de tratamiento establecido por el Dr. Robson, con tasas de sobrevida de hasta el 98%, mayor al 90%, sobre todo para tumores pequeños en etapa T1, T2. La nefrectomía radical laparoscópica contraabierta requiere una curva de aprendizaje que se considera de aproximadamente 20 casos. Y lo vemos claro, entre los primeros 20 casos, un 33% es más caro la laparoscópica que la abierta, pero una vez que se adquiere esa curva, se disminuye hasta un 12% más económico para la laparoscópica contra la abierta. Y esto asociado a un menor tiempo quirúrgico, una menor estancia hospitalaria, menor consumo de analgésicos. En este artículo presento la evolución del cáncer renal. Como refiero, 50% de los tumores actualmente se detectan de manera incidental. Cada vez vemos tumores más pequeños. En el 85, más o menos midían en promedio 5 centímetros. En el 96 disminuyeron hasta 2.5 centímetros, lo que hace que pacientes detectemos en etapas más tempranas cáncer localizado contra hace varios años. Y esto permite la evolución hacia la cirugía conservadora de nefronas. Vemos que los pacientes que tienen cáncer renal tienen un 24% de estos pacientes tienen filtraciones glomerulares entre 45 y 59 mililitros. Y una vez que los operamos, tienen un 30% de riesgo de tener tasas de filtración glomerular menores a 45%. De tal manera que el tratamiento que estamos ofreciéndoles para curarlos, en términos generales, a la larga le está deteriorando la función renal. De aquí que surge el concepto de cirugía conservadora de nefronas. Y en este artículo presentado sobre la nefrectomía que causa deterioro en la función renal a largo plazo, lo que vemos en esta serie de pacientes con cirugía conservadora de nefrona y cirugía radical, con una tasa de filtración glomerular en promedio de 73 mililitros por minuto, considerando enfermedad renal crónica menos de 60 o menos de 45 para un índice de superficie corporal de 1.73, vemos como el riesgo de encontrarse libre de tener insuficiencia renal, considerando el menos de 60 mililitros o menos de 45, es mucho menor para los pacientes que tienen nefrectomía parcial. Vemos cómo los pacientes que tienen una nefrectomía radical, a la larga, los estamos curando del cáncer, pero tienen riesgo de desarrollar insuficiencia renal hasta un 64 o a 3 años, o un 57 a 5 años, comparado contra más del 90% de los pacientes que le hacemos una cirugía conservadora de nefronas.